a Cuerdas de Amor. Hola, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Nuevamente estamos con esta gran oportunidad de conocer un poco más al Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo que es visible e invisible. Hoy nos sumergimos en un atributo fascinante, que es el fundamento de todo lo que la Escritura nos revela sobre él, la supremacía de Dios. Imaginemos por un momento que estamos en el centro de una tormenta feroz. Vientos huracanados rugen a nuestro alrededor y las olas inmensas y monstruosas se alzan como si fueran a devorarnos. ¿Quién decide cuando el mar se calma o si la tormenta continúa su furia? En un mundo espiritual existe un Rey absoluto que no solo controla las tormentas, sino todo lo que existe. Ese es Dios. Y comprender este atributo es esencial para nuestra fe. Vamos a usar la Biblia como nuestra principal guía para entender de una forma sencilla pero profunda este concepto que, más allá de ser una idea abstracta, es la verdad que define toda nuestra vida. En la vida moderna, obsesionados con la autonomía y la experiencia personal, nuestra comprensión de Dios se ha visto distorsionada. Para muchos, incluso dentro de la fe, el Creador ha sido reducido a una versión más manejable, menos imponente. Hemos creado un Dios a la medida, un ser domesticado que se adapta a nuestro estilo de vida, aprueba nuestras decisiones sin importar cuán inconsistentes sean con su palabra y actúa como un abuelo alcahuete que consiente todos nuestros caprichos. Este concepto, una peligrosa forma de idolatría moderna, nos permite vivir vidas inconsistentes mientras nos convencemos de que estamos bien con Dios. Inconscientemente pensamos en Dios con las mismas limitaciones y justificaciones que los humanos, pero el problema con un Dios a la medida no es que sea demasiado pequeño, sino que es falso. La Escritura, por el contrario, revela un Dios que es infinitamente más grande y glorioso de lo que nuestra mente puede concebir. Y aquí es donde entra la supremacía de Dios, un atributo divino que demuele nuestra visión de un Dios domesticado. Como lo dije, la supremacía no es una idea abstracta, es el fundamento que define a todos los demás atributos divinos. Entonces, ¿qué significa la supremacía de Dios? Pensemos en un equipo de fútbol que gana el campeonato. Se siente supremo por un tiempo, pero en la siguiente temporada otro equipo podría ocupar su lugar. Con Dios no es así. Su supremacía significa que Él es el jefe absoluto, el Rey de Reyes, con autoridad total sobre todo el universo. Nada sucede sin su permiso o sin que forme parte de su plan. En palabras sencillas, Dios no es un espectador, Él es el que dirige el show. En la Biblia, la supremacía de Dios es clara. En Éxodo, capítulo 15, versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en hazañas, hacedor de maravillas? Dios no comparte su trono. Él es único e independiente y hace lo que Él le place. Como lo dice también en Proverbios 16:1. La gente puede hacer sus planes, pero es el Señor quien determina el resultado. Como quien dice, nosotros planeamos, pero es Dios quien decide el final del partido. Digámoslo en otras palabras, la supremacía de Dios es el estado del ser superior a todas las demás cosas en rango, autoridad y calidad. La Real Academia de la Lengua Española define supremacía como el grado supremo en cualquier línea, o también como la preeminencia o superioridad jerárquica. En términos bíblicos, la supremacía es un atributo de su ser esencial. Dios es, por definición, el ser supremo. No hay nada más alto, nada que se le compare y nada puede oponerse a su voluntad. Tomemos otro ejemplo, la constitución de un país. La constitución no es una ley entre otras, es la ley fundamental, la autoridad más alta de la cual emanan todas las demás leyes y poderes. Del mismo modo, la supremacía de Dios es la realidad de su ser sobre toda la creación. La soberanía de Dios como el acto de gobernar. Si la supremacía es el rey, la soberanía es el acto de gobernar como un rey. Es la acción, la manifestación de esa posición. Es el presidente que, una vez electo, empieza a tomar decisiones firmando decretos y liderando la nación. La soberanía de Dios en su control activo y absoluto sobre cada detalle de la creación, desde el movimiento de la galaxia hasta la caída de una hoja de un árbol, todo sucede bajo su voluntad. En la Biblia esto se conoce como su providencia. En el Salmo 115, versículo 3, lo resume perfectamente. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No es un Dios que mira pasivamente, es un Dios que actúa y gobierna.
O tomemos el concepto anterior, la omnipotencia de Dios, el poder para hacerlo posible. Ahora, para que el rey pueda gobernar de manera efectiva, necesita un poder ilimitado. Aquí es donde entra la omnipotencia, que es el poder absoluto de Dios para hacer cualquier cosa que Él desee. Es el motor, la fuerza detrás de la soberanía. Imaginemos un presidente que tiene muchas ideas y planes, pero no tiene el poder ni los recursos para llevar a cabo. Sería un presidente ineficaz. Dios, en cambio, tiene una fuente de poder infinita y sin límites. Su omnipotencia garantiza que su voluntad soberana se cumple sin falta y que nada ni nadie puede detener sus planes. La supremacía no es un atributo exclusivo del Padre, sino que es compartido por toda la Trinidad. El Nuevo Testamento de manera explícita atribuye la supremacía al Hijo, Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Él es el ser más alto en rango y gloria, y su dominio se extiende sobre toda la creación. En Él la plenitud de la deidad habita corporalmente, y es Él quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La supremacía de Cristo es la base para nuestra adoración, ya que Él está por encima de toda la creación y de todo ser, incluidos los ángeles. Tomemos la analogía del alfarero y el barro, presentada por el apóstol Pablo. Es una de las afirmaciones más radicales de la supremacía de Dios en el Nuevo Testamento. Pablo plantea una pregunta retórica. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? El barro no tiene derecho de altercar con Dios ni de cuestionar al alfarero. Esto ilustra de que Dios tiene potestad absoluta sobre su creación para hacer de la misma masa un vaso para honra o para deshonra. Esta verdad puede ser difícil de digerir si se piensa en Dios en términos humanos, pero en el contexto bíblico no justifica el mal, sino que afirma el derecho absoluto del Creador a disponer de su creación como mejor le plazca, lo cual es siempre justo porque Él mismo es la norma de justicia. La crucifixión de Cristo, lejos de ser un acto de debilidad, es la máxima expresión de esta supremacía. Como dice una metáfora, es el alfarero que ve las cicatrices de clavos en sus manos, demostrando que su poder y su justicia se manifiesta de la forma más gloriosa y sacrificial. Bajo este mismo contexto, la supremacía de Cristo no es sobre la creación, sino también sobre la salvación. El pecado del hombre contra un Dios infinito constituye una ofensa interminable, y para expiarla se requiere un sacrificio infinito. Solo un ser con la plenitud de la deidad como Jesucristo puede proveer ese sacrificio eficaz. Esta verdad elimina por completo cualquier idea de que el hombre puede salvarse a sí mismo o contribuir a su propia salvación a través de las obras. La supremacía de Cristo significa que Él es el único camino, la única verdad y la única vida para reconciliarnos con Dios. La coherencia de la supremacía de Dios se manifiesta a lo largo de toda la historia bíblica, desde la creación hasta la redención. No es un concepto aislado, sino el hilo conductor que une los actos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La única conclusión lógicamente coherente con la supremacía de Dios es que Él es el agente principal de la salvación. Si la salvación dependiera de la decisión humana, la gloria sería compartida. La supremacía de Dios, sin embargo, exige que toda la gloria sea solo para Él, ya que la salvación es enteramente su obra. Cuando comprendemos que Dios es supremo, nuestra adoración cambia. Ya no es un intento de ganarse su favor o seguir una ritualidad constante. Se convierte en una respuesta espontánea y desbordante de nuestro corazón por un Dios que infinitamente glorioso y autosuficiente. Esta adoración, que reconoce el valor inigualable de Dios, se convierte en el motor de nuestra misión. Dios tiene una pasión por su propia gloria, y nuestra adoración y la proclamación del Evangelio son los medios por los cuales su gloria se extiende por toda la tierra. Entender este concepto libera al cristiano de la ansiedad de vivir bajo el control de sus propias fuerzas o a merced del destino. Este conocimiento no genera miedo o fatalismo, sino el mayor consuelo, ya que no estamos a merced de la suerte caprichosa, sino en las manos de un Dios todopoderoso y amoroso. Podemos descansar. Como lo dice el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. La pregunta es, ¿estás listo para rendirte a este Dios supremo? Entonces te pido que ores a tu Dios y dile: Señor, tú eres mi Dios
y eres mi Rey. Y te pido que tomes el control de mi vida, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Bueno, te animo a que sigas explorando la Biblia y si Dios lo permite nos veremos en el próximo episodio. Que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor. No te olvides de compartir este capítulo con tus amigos y conocidos. Bendiciones.